Ahora, y el punto es, vos necesitas hacer el ajuste, pero el ajuste no tiene ni que caer sobre los más vulnerables, ni tiene que caer sobre los jubilados, tiene que caer sobre los que verdaderamente son el problema, que son las basuras de los políticos. Porque justamente hoy lo que se discute es que vos tenés que bajar la absorción. ¿Y la absorción cómo la bajás? O bajás el gasto público, o sea, el choreo público, o sea, el choreo de los políticos, o devaluás empobreciendo a la gente, llevando el precio de los alimentos a las nubes y matando de hambre a la gente. ¿Sabes qué? No creo que los políticos estén dispuestos a renunciar a sus privilegios, porque también Argentina tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Y ninguno está hablando de bajar el gasto, todos están hablando ahora de aumentar los impuestos, ¿sí? Entonces vienen con el tema de las retenciones. ¿No les alcanzó a ver el desastre que causó las retenciones que, digamos, teniendo los mejores términos de intercambio de historia argentina, las exportaciones cayeron en Argentina? Entonces, digamos, evidentemente, digamos, o vos tenés que pensar que son estúpidos o hijos de puta. Y la realidad, lo que a mí me queda claro, es que estos tipos nunca ceden sus privilegios. Entonces, o sea, me inclino más por la segunda que por la primera. Entonces me parece bárbaro que la gente le repudie el peso, ¿sí?, a los políticos. ¿Por qué? Porque son una basura. Julián Guarino está también con nosotros, escuchando atentamente, y también tiene, por supuesto, que su punto de vista ante este escenario que está vigente y el que se avecina, Julián. Sí, Guillermo, a ver, lo escuchaba recién a Javier. ¿Cómo estás, Javier? Me parece que él marcaba ¿Qué tal, muy Julián? bien una situación que hay que tener en cuenta, que es que en la Argentina hay una pobreza realmente importante. Discutiremos después cómo se generó, pero claramente, digo, la responsabilidad recae en gran medida en los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, pero es un problema más estructural y que tiene también que ver con gobiernos anteriores. Digo, hay que tener muchísimo cuidado con esto y yo he escuchado algunas definiciones de Javier y lo que quiero marcar es esto. Primero, la gente en la Argentina sufre hambre, la gente no tiene para llegar a fin de mes. Las medidas que ha tomado el gobierno en los últimos 2 años y medio han generado mayor pobreza, contrariamente a lo que se propuso en la campaña presidencial. La gente no tiene la culpa de los errores del gobierno y me parece que en las propuestas, como las que hace Javier, hay que tener en cuenta que, hay que preservar a quienes son en definitiva, yo digo, el motor de crecimiento para la Argentina en los próximos años, los chicos, los adolescentes. Él marcaba a los sectores más vulnerables. Bueno, la propuesta tiene que contemplar a esos sectores. Claramente, digo, el ajuste no va a ser para la clase política. Él propone, a mí me parece bien, la clase política nunca es la que termina pagando lo que son los errores en la gestión, pero me parece que dentro de la propuesta tiene que haber cierta contemplación de lo que es una realidad que es ineludible. Esto es que la gente es más pobre, que hay más pobres en nuestra Argentina, y que no somos un país rico ni por asomo, que somos de los países más pobres del mundo, lamentablemente, y en ese sentido me parece que falta en el debate. Dicho esto, lo que también hay que señalar es que el gobierno hacia adelante, las propuestas que tiene son las mismas, es decir, subir los impuestos y en definitiva ajustar más en aquellos sectores que son los sectores laburantes, los sectores que de alguna manera viven con el salario. Y lo que hoy tenemos es una Argentina más pobre. A los dos les pregunto, ¿hay espalda? ¿Hay resto para hacer un ajuste sobre un sector que ya no tiene resto? A ver, yo contesto, o sea, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. No, yo creo que el sector privado no tiene que ajustar más en Argentina. Tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo, no hay lugar. O sea, de hecho, digamos, la propuesta que hice junto a mi colega Diego Giacomini, nosotros propusimos eliminar de cuajo los subsidios económicos redefiniendo los contratos, ¿sí? Y no la pavada que hizo Aranguren, que le dio solo al precio. Propusimos eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a la provincia, esa guita que le gira del gobierno nacional a un gobierno provincial cuando, por ejemplo, quiere ganar una elección. Eliminamos de cuajo, digamos, propusimos eliminar de cuajo la obra pública, que ya sabemos que es el choreo público, ¿sí? Y que básicamente es una fuente de corrupción, y pusimos un sistema de iniciativa privada a la chilena. Pero claro, eso no, en ninguna de nuestras propuestas volaron. ¿Por qué? Porque afectan los incentivos de los políticos. Es más, nosotros propusimos también
redefinir, digamos, el sistema previsional porque está quebrado. Y vos fíjate esto, dicen no hacemos ajustes porque no podemos tocar a la gente. Y cuando tuvieron que meterle la mano en el bolsillo de los jubilados para financiar el socialismo cloacal de la Evita Morilla en la provincia de Buenos Aires, no tuvieron ningún problema. Ellas que están comprometidas socialmente, cuando, digamos, para gastar ella la guita en el bolsillo de los jubilados no le molestó nada. Entonces, digo, lo que hay que entender es que acá, sí, la verdadera grieta que existe en este país es entre la basura de los políticos, que son unos parásitos inmundos que no sirven para nada, sí, que nos matan impuestos, sí, y los que laburamos y nos rompemos el lomo tratando de generar riqueza, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Esa es la realidad, sí, y acá, digamos, los que tienen que perder de una vez por todas son los políticos. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que tienen el monopolio de la violencia. Entonces, en lugar de... Porque fíjate esto, desde el año 70 hasta la actualidad, el tamaño del sector público nacional, en lo que tiene que ver con la administración central, se triplicó. Y si tomás el consolidado, se duplicó. Y la cantidad de pobres pasó de 5 a 30%. ¿Me querés decir dónde está el negocio? Mirá cómo viven los políticos, mirá cómo vive el resto de los argentinos. Ahora, Julián, el lunes se va a anunciar un paquete de medidas, llamémosle así, porque el gobierno dice que va a anunciar un paquete de medidas, que no es otra cosa que anunciar el ajuste y anunciar quiénes van a pagar más impuestos. Y vuelvo con la pregunta, ¿hay restos para eso? Digamos, ¿hay un sector de la sociedad que puede soportar un ajuste o la inflación que se va a avecinar con $1 a 40 pesos? No, ¿Y hay un sector que puede pagar más impuestos en Argentina? No, Guillermo, no, claramente no. Digo, el gobierno se vino financiando con lo que son los sacrificios de la clase media. De nuevo, yo creo que la posición de Javier es correcta en los términos de focalizar en lo que es la gestión de la política. Pero digo, hay que separar lo que han sido algunos referentes de la política que se han manejado, yo digo, usufructuando lo que es este contrato social con quienes los votaron y de alguna manera defraudándolos. Y la política como herramienta hay que rescatarla. La política como herramienta es la posibilidad de muchísimas personas que nacen en la pobreza de llegar a tener algo en su vida. Y me parece que en ese sentido no hay que pasar por alto que es la única herramienta para generar algún tipo de mejora de carácter colectivo. Yo lo escucho a Javier y él tiene un enfoque individualista, tiene un enfoque donde aquel que nace en un sector acomodado de la sociedad puede lograr algún mérito. Aquel que nace en la pobreza, con ese enfoque no puede hacerlo, no puede llegar nunca. ¿Por qué? Porque la política no está para ayudarlo, porque no están dadas las condiciones para que esa persona pueda alcanzar una base de cultura, de educación, de recursos para poder ganarse la vida. Entonces, digo, atención con lo que marcamos desde el punto de vista de la corporación política. La corporación política no es la política, y esto quiero remarcarlo bien. Por eso digo, cuando uno propone pasar la escoba y barrer con todo, bueno, prácticamente está proponiendo no hacer absolutamente nada, porque no es real, no va a pasar en esta Argentina como no pasa en ninguna parte del planeta, porque en todas las partes del planeta hay políticos, hay política y es una herramienta. Discutiremos si se utiliza bien o no, pero me parece que en ese sentido está claro que hay muchas propuestas que yo escucho, muchas del señor Milei, que para mí no se aplican a esta Argentina. ¿Qué hacemos con aquellos sectores hoy que están en un límite? No hay espalda financiera, las familias de la clase media se cansan de pagar lo que son tarifas cada vez más elevadas, lo que son transportes que han aumentado. Digo, acá la discusión no es si un transporte tiene que aumentar o no, la discusión es por qué te aumenta todo junto y por qué se dolarizan las cosas y por qué tu salario se licúa de una forma realmente escalofriante. Tú, Nicolman, preguntas. No, a mí A ver, para un poquito, para un poco. Javier. Porque, digamos, o sea, Julián ahí acaba de hacer una crítica, ¿sí? Digamos, y entonces me tenés que dejar contestar. Te voy a decir yo algo. iba a ir por el mismo Si camino. a Julián le gusta... si a Julián le gusta meterle la mano en el bolsillo a la gente y robarle a la gente para hacer caridad con el bolsillo ajeno, que lo empiece a hacer con el bolsillo del primero, ¿sí? Lo primero que hay que entender, ¿sí?, es que, digamos, la riqueza no la crea la política, la riqueza la crea el sector privado. Sí, el que crea riqueza es el sector privado, es el que produce, el que trata de servir al prójimo con bienes de calidad a un mejor precio. La política se financia con una fuente coactiva de ingreso que se llama impuestos y se pagan por la fuerza, no se pagan voluntariamente. Sí, si no se llamarían voluntarios. Entonces, cuando empezamos con la mierda esa, la distribución del ingreso, redistribución del ingreso, lo que hay que entender, sí, que estamos hablando de un acto violento. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que tienen derecho sobre otras personas? ¿Ustedes creen que tienen derecho a robarle la plata a alguien? Somos una sociedad. Sí, tienen... Somos una sociedad.
sociedad. Ok, o sea, vos sos un El chorro, planteo entonces. O sea, vos sos un siniestro chorro. tuyo, O sea, vos sos el un planteo chorro. Vos siniestro sos un tuyo chorro. Vos va querés hacer contra, paridad con el bolsillo ajeno. contra la Vos sos un sociedad, chorro. contra ¿Sabés vivir qué? A mí no me llamaron para esta civilizadamente, mierda. con que haya algún tipo de vida económica, de educación, de salud. Un planteo siniestro contra la política. Bueno, una Hay pena. políticos honestos y hay políticos deshonestos. Y muchísimos políticos, pero muchísimos se van de la función pública mucho más, con mucho menos dinero. Alfonsín, para dar un ejemplo, con muchísimo menos dinero del que entraron. Lamentablemente Coincido, no está coincido para con responderte Tuni. porque se levantó. La idea era escuchar otro punto de vista, Me imagino. pero bueno, no sé.